Existen diferentes tipos de ángulos de cámara que tienen una intención psicológica con respecto a la persona u objeto filmado. Aquí veremos con ejemplos en fragmentos de películas extraídos de internet. Estoy utilizando gran parte de la película Rascacielos, en donde hay muchísimos ejemplos de los tipos de ángulos que hoy vamos a presentar. Anteriormente hemos visto los tipos de planos en función del tamaño que ocupe la figura humana. En el caso de los tipos de ángulos de cámara, más que acortar la realidad, estamos otorgándole más o menos importancia según desde qué altura lo grabemos. También es importante recordar que la cámara es un medio de comunicación entre el espectador y la historia que queremos contar. La cámara habla tanto o más como nuestros personajes. Para ello tenemos que tener en cuenta los elementos que nos ayudarán a crear. Podemos señalar que en la utilización de una cámara son 3 puntos básicos: la angulación de la cámara, los planos a encuadres y los movimientos de cámara, que todos juntos, combinados en la captación de la imagen, construyen el mensaje. Y en este gráfico ustedes pueden observar los diferentes tipos de ángulo: cenital, picado, normal o frontal, contrapicado y ángulo nadir. La cámara se sitúa por encima del objeto o personaje. Nos presenta la situación con ciertos valores dramáticos, a 90 grados en una posición superior bajo la cual se domina todo el escenario. Psicológicamente nos ayuda a dar forma homogénea al escenario y tener una amplia visión de conjunto. Ángulo picado. La cámara se posiciona inclinada de 30 a 150 grados. Encuadra desde arriba hacia abajo. Si es extremo, también se denomina vista de pájaro. El ángulo picado añade un fuerte valor expresivo a las imágenes, ya que, por razones de perspectiva, el personaje u objeto encuadrado aparece más pequeño en relación al entorno. Entonces este denota inferioridad, debilidad y sumisión. Sirve para mostrar el poder que tiene un personaje sobre el otro, porque el otro personaje evidentemente es minimizado por la cámara. Ángulo frontal o normal. Aquí la cámara se sitúa a la altura de la mirada del personaje. No proporciona ningún valor expresivo. Denota normalidad. Con este ángulo permitimos crear empatía entre el público y el personaje, o bien generar intimidad entre el espectador y la situación propuesta. Ángulo contrapicado. La cámara encuadra de abajo hacia arriba. Añade también un fuerte valor expresivo a las imágenes, ya que el personaje se muestra engrandecido, potenciado, de manera que parecerá más grande y poderoso. Utilizando este ángulo producimos la sensación de maximizar al personaje u objeto. Psicológicamente denota triunfo, éxito y engrandece lo que se encuadra. Ángulo nadir. Aquí es importante no confundir con el contrapicado. En el nadir la cámara se sitúa exactamente a 90 grados inferior con respecto al personaje u objeto, como estamos observando en este gráfico y también en estas imágenes que acompañan la presentación. Concluir entonces diciendo que el ángulo de cámara es la posición y angulación de la misma cámara fotográfica de cine o cámara filmadora. Los ángulos de cámara tendrán diferentes efectos en el espectador y la forma en que percibe la escena que se está grabando. De ahí su importancia como elemento para la construcción del mensaje audiovisual. En los comienzos de la cinematografía, la cámara estaba inmóvil y se limitaba únicamente a captar los acontecimientos que ante ella desfilaban. La creación de un lenguaje cinematográfico rico desde el punto de vista expresivo fue paralela al movimiento de la cámara. La historia del lenguaje está íntimamente ligada a la liberación de la cámara por el movimiento,
La cámara puede convertirse en un ojo privilegiado que se confunde con el espectador que en cada momento puede ver la acción desde el punto de vista más indicado. Hablemos entonces de la toma de imagen para partir de esto y desarrollar los diferentes tipos de movimiento de cámara. Bien, la toma de imagen. En la práctica de la realización, las tomas suelen repetirse más de una vez, registrando todas las pruebas con el fin de seleccionar posteriormente la más adecuada para la edición. La toma entonces comprende todo lo que la cámara recoge en continuidad desde su puesta en función de adaptación hasta que deja de captar la imagen. Escena 1, plano 1, toma 4. La tipología. En cuanto a la tipología de la toma, encontramos la toma fija, aún permaneciendo la cámara en una posición fija sin efectuar ningún movimiento ni actuar sobre el zoom. El plano de encuadre puede variar si los personajes se acercan o alejan de ella. Ante la cámara fija pueden transcurrir escenas estáticas si nada se mueve, o de gran dinamismo si en el encuadre existe movimiento y acción. Hablemos del giro o panorámica. La panorámica desde el punto de vista operacional es una rotación o giro de la cámara sobre su eje, según nos muestra la figura 11 de este libro. La cámara se convierte en el centro de una infinidad de esferas desde la que pueden filmarse infinitos ángulos y puntos imaginarios. La cámara sujeta sobre el trípode o sobre el hombro del operador sin variar el eje puede filmar tomas ininterrumpidas hasta 360 grados, pudiendo variar voluntariamente la dirección de la trayectoria. Según la trayectoria, la panorámica puede ser vertical si la cámara gira de arriba a abajo o viceversa, y horizontal si gira de derecha a izquierda o a la inversa. La panorámica vertical también se llama basculamiento y su efecto visual sustituye a la exploración del ojo cuando observamos un motivo de grandes dimensiones de arriba a abajo o viceversa. A su vez, la panorámica horizontal equivale a un giro de cabeza hacia uno u otro lado. La panorámica puede describir un espacio estático o bien puede seguir a un personaje en su trayectoria. También puede poner en relación los elementos del campo con el fuera de campo inmediato. Como norma general, el giro panorámico debe efectuarse con velocidad lenta, partiendo de un encuadre fijo y acabando también con un encuadre fijo. De este modo, la toma efectuada permitirá más libertad en el momento del montaje. Ahora veamos traveling. El traveling es un movimiento de la cámara en el espacio tridimensional que consiste en un desplazamiento de la cámara horizontal o verticalmente respecto al eje del trípode que la soporta. Este desplazamiento permite el acercamiento al motivo o el alejamiento del mismo. Figura 12 podemos encontrar este tipo de movimiento. El traveling puede ser vertical cuando la cámara se eleva o desciende sobre su eje, u horizontal si el desplazamiento de la cámara así se efectúa. Mediante el traveling podemos realizar acompañamiento del personaje, traveling paralelo, de modo que no varíe el plano de encuadre. Podemos también realizar acercamientos, traveling aproximativo, al personaje sin desenfocar el fondo, o de alejamiento, traveling de acompañamiento. Cabe asimismo la posibilidad de efectuar traveling circular cuando describe 360 grados alrededor del motivo referente. También es importante destacar que el traveling ha dado nombre a un dispositivo mecánico sobre raíles que permite realizar de forma fluida desplazamientos rectilíneos o circulares. No obstante, el máximo desplazamiento de la cámara y por tanto la cota más alta de libertad en el movimiento de cámara se consigue con el empleo de grúas que pueden actuar tridimensionalmente. Consisten en un brazo articulable en el que hay una plataforma donde se coloca la cámara y que permite elevarla o bajarla con la posibilidad de obtener encuadres picados o contrapicados o mantener una angulación frontal a pesar del desplazamiento. Acá podemos ver como ejemplo en este material detrás de cámara, detrás de la filmación de la película Rascacielos, que utilizan muchísimo este
utilizan las grúas para poder realizar movimiento en las alturas, que son cuestiones o tareas imposibles de lograr con la intervención de un camarógrafo. Existen grúas pequeñas llamadas dolly que se emplean en las grabaciones en estudio y que poseen una extrema movilidad. Aquí estamos viendo también, estas son las grúas pequeñas conocidas como dolly. En la práctica, los traveling y las grúas se combinan en la creación de movimientos tridimensionales. Esta combinación aporta infinitas posibilidades de movimiento en el espacio tridimensional. La técnica de realización del plano secuencia se ve sumamente facilitada por esta utilización que, en la actualidad, se ve incrementada además por el uso del Steadicam, soporte sobre el que se coloca la cámara y que, manejado por la pericia y fuerza física de un operador de cámara experto, permite el registro con una gran movilidad y estabilidad de la imagen. Hablemos ahora del zoom o traveling óptico. El zoom, lente varifocal u objetivo de distancia focal variable, permite, mediante el desplazamiento de las lentes, cambiar la distancia focal, con lo que se puede seleccionar a voluntad desde la visión que proporciona un objetivo angular hasta la de un teleobjetivo. Mediante el zoom podemos acercar un objeto y hacer que un detalle ocupe toda la pantalla, o podemos alejarlo hasta obtener la visión del encuadre general. El zoom de alejamiento se utiliza para descubrir el escenario a partir de un detalle o para alejarse de una situación. Como regla general, el zoom debe accionarse a velocidad constante o progresiva, sin saltos o titubeos, y el movimiento debe ir de un plano de encuadre hasta encuadrar otro plano de la escala, sin quedar reducido a movimientos cuya variación de encuadre no sea significativa. El alejamiento o acercamiento del objeto al accionar el zoom se efectúa sin que la cámara se mueva, desplazando las lentes del objetivo en la variación de la distancia focal. En cambio, en el traveling la cámara sí se mueve físicamente hacia atrás o hacia adelante. El zoom acerca los objetos sin que varíe la composición, mientras que en el traveling ésta se altera continuamente con el cambio progresivo del punto de vista. La utilización de una u otra técnica implica no solo una diferente concepción estética, sino también una diferencia en la complejidad técnica que una y otra técnica requiere. El traveling precisa de un mayor despliegue técnico si queremos obtener resultados satisfactorios que el zoom. Generalmente en los videos y películas documentales, el zoom es una herramienta imprescindible por su rapidez y facilidad de manejo, además de su extrema posibilidad de obtener tomas a distancia. En el cine o en las series dramáticas de mayor presupuesto, suele recurrirse con mayor frecuencia al uso de traveling combinado, en muchos casos con el uso de objetivos de distancia focal fija.